Señor Jesús, Señor Jesús, eres mi amor, a la perdida, por eso le alabo de corazón, llama perdida, por eso te alabo, por el corazón, por el corazón, una aceite a mi lámpara, Señor, por aceite a mi lámpara, Señor, quiero decirte con amor, por aceite a mi lámpara, Señor, Señor Jesús, en mi vida, Señor Jesús, eres mi amor. Por eso te amo, con el corazón, llama perdida, por eso te amo, con el corazón. De hombre, que el bautismo de bebé, que la comunión, que la confirmación, que la adoración a santos, que si ya falleció uno, que la indulgencia para sacarlo del infierno. Pero mentira, si murió siendo un borracho, un fornicario, y del infierno lo sacas ni haciéndole un año entero de rezo, y trayéndole a su papa Francisco ese, no lo sacas del infierno. Hoy en día, igual en las corrientes cristianas, se vive esa religiosidad. Y Dios nos llevó a una doctrina donde era todo fuera del contexto bíblico. Se regían por una constitución hecha del hombre. Y para ser allá ministro, pastor, tenías que estar de acuerdo con lo que decía esa constitución. Yo leí esa constitución y era fuera del contexto bíblico. Ahí no te dejan venir a un culto porque ya te dicen que eres trinitario, porque ellos nada más adoran a Jesús. Jesús es nuestro Salvador, pero sabemos que hay un Padre que tiene la autoridad allá en los cielos, que Él vino a salvarnos, a dar la vida por nosotros, nuestro Padre Jesús, y que hay un Espíritu Santo que se manifiesta. Allá te decían, eres bautizado en el nombre de Jesús y ya eres salvo. Al pastor no le importaba que andabas chueco, al pastor no le importaba si ibas o no ibas. Allá no había palabra de exhortación, allá era todo light, era todo, ven, ¿qué es el pastor? Bueno, suelta tu dinero para que te demos la licencia. Yo siempre, desde antes de llegar al camino de Dios, yo he sido observador. Yo decía, hay cosas que no son de Dios. Me llevó más antes a otra doctrina, una doctrina de prosperidad, y te decía, siembra y Dios te va a recompensar al 1%. Dame tu terrenito y te va a dar una mansión. Y esa gente está creída, porque hay gente que ayuda a gente que es necesario, que tienen una profesión. Esa gente está creída que por su dinero van a abrir la puerta del cielo. A lo mejor está dinero mal habido, que se han ganado haciendo no sé qué tranzas, haciendo cosas indebidas, pero ellos creen que porque como ya sembraron, como dan su buen diezmo, su buena ofrenda, su buena primicia, ya tienen ganado el cielo. Y le preguntan a una de las personas que tienen dinero y que van según el camino, te dicen, no, pues, a veces, si así abro la puerta del cielo, con el día del diablo, se van a ir al infierno. A nosotros como sus discípulos, Dios nos mandó a anunciar un evangelio. Por eso en San Mateo 28:19 dijo, id por todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un evangelio de arrepentimiento. Jesús en su tiempo también vivió lo que vivimos hoy. Lo que nosotros queremos anunciar el evangelio. ¿Qué es lo que le decían los fariseos? ¿Quién te daba la autoridad? ¿Y qué es lo que le contestaba a nuestro amado Padre?
Y lo vamos a ver ahí mismo en San Mateo 23, 15. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hoy en día muchos hermanos están engañados. Hay iglesias donde les permiten de todo. Hay iglesias y con el perdón de la palabra y las damas parecen prostitutas. Se paran en el púlpito a dirigir alabanza con ropa entallada, dando que desear, porque hay a veces hermanos que apenas están convirtiendo y no van por la palabra, van porque la hermana de la alabanza se ve bonita, se ve hermosa. Y por eso aquí lo decía nuestro Padre: escribe fariseos hipócritas. Así son muchas iglesias hipócritas. Según te enseñan, hay mucha espiritualidad, hay mucho de que cantas bonito, alabas bonito, pero eso no sirve si del corazón no lo entregamos a nuestro Padre, si no vivimos el evangelio que Él dejó. Y me decía un amigo: oye, pero ¿por qué has cambiado? Porque ya no publicas lo que publicabas. Ayer el hermano hablaba sobre eso en el Facebook, porque ya no debo de publicar esas porquerías, porque Dios ya me lavó con su sangre y tengo que vivir el evangelio. A lo mejor todavía me falta mucho que cambiar, porque reconozco mi carácter, pero ya muchas cosas ya pasaron atrás. Y así hay muchos, y yo lo veo en mi trabajo, llegan hermanos, y desde hace unos días donde trabajo, pues me dedico a vender lo que en la casa del dueño que trabajo no se vende. Y llegó un pastor, ni parecía pastor porque ni se sentía la presencia. Uno tiene ese discernimiento cuando es un hombre de Dios y cuando nada más fue puesto. Y llegó y me preguntó por una tablet y me dijo que era para tener su Biblia y para tener su crédito. Y yo entre mí, yo dije: hijo del diablo, que Dios te reprenda, porque tenemos que tener nuestra Biblia como es, que es una espada. Hoy se para cualquier hijo del diablo, trae su tablet, trae su celular, y lo que hacen esto, saquen su Biblia o vayan a saltar de esto. Pero no sacan esto poderoso, ya no lo estudian. ¿Por qué? Porque nada más se basan a lo que es la aplicación. Ya no se enfocan a buscar. Y es cierto, hay iglesias que te piden que tengas teología, que tengas hermenéutica, que todo esto y que el otro. Afortunadamente, lo puedo decir, en una iglesia que íbamos, teníamos ese estudio. Pero si no tienes la unción verdadera de Dios, eso no sirve para nada, hermano. Si no eres escogido por Dios, eso no te sirve para nada. Puedes gastar miles de pesos en cursos, en diplomados, en ir hasta Monterrey, porque ahí tengo entendido que es donde es el mejor diplomado que hay en México. Puedes irte a México, a Estados Unidos, a donde sea, pero si no eres realmente ungido por Dios, no eres nada. Simplemente eres un payaso que te paras a querer predicar. Esa es la realidad. Y en nuestro caminar, y vuelvo a lo mismo. Y íbamos a esa iglesia y todo era emoción. En el momento de las alabanzas, estaban las hermanas, parecían saltamontes de un lado a otro. Aleluya. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y andaban brincando y aleluya, y ven para acá, y parecía traconete cuando le echas sal al siete cueros, así parecían y gloria a Dios y ven para acá. Pero veías a la hermana que más saltaba, nadie sabe, vestido pegadito, y la reprendía, se enojaba, porque es real. Dios, un Dios de orden. No estoy en contra de la danza, porque David danzaba en el espíritu. Cuando es una danza real, se siente el poder de Dios, todo fluye, no es por emoción. Y le metían que a la batería, que le metían al teclado, y que brinca y que salta.
pura emoción, esa era pura emoción. Allá nos dieron oportunidad de predicar y llevamos mensajes. El pastor que estaba ahí parecía vaca, hacía porque sabía que ese también está chueco. ¿Por qué? Porque ese hijo del diablo nada más sigue mandatos de hombre. Y a Jesús se lo decían. En Marcos 7 le preguntaron los fariseos y los escribas por qué sus discípulos se juntaban con gente indigna. ¿Y qué les contestó? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, aferré a la traición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, que hacen muchas cosas semejantes. Y hoy en día, y no vamos tan lejos, hoy la Iglesia Católica entraron en Cuaresma. A mí dígame, ¿dónde Pablo hizo Cuaresma? ¿Dónde Pablo hizo las cruces que hacen? ¿Dónde Pablo hizo toda esa mentira del diablo? Hace como 2 miércoles, parecían vacas marcadas. ¿Dónde Pablo marcó a los discípulos así, a los creyentes de aquel entonces? No, aquí hay un evangelio. Y allá hubo una contienda entre nosotros y con aquel pastor. ¿Por qué? Porque celebró Navidad. Su iglesia parecía un antro, lucecitas de colores. Yo ya me sentía como cuando andaba en el mundo, cuando yo me iba a los antros que habían en la Justosierra, que para gloria de Dios ya están cerrados. Se acabó toda esa porquería del diablo. Yo me sentía que era un antro. Esa es iglesia, porque ni es iglesia. Ahí se adora al diablo. Y ahí tenía un Santa Claus. Yo para mí, ya casi querían entonces tener a Jesús que dicen peludo. Porque a mí en Cantares me dice que Jesús es bueno, es rubio, es hermoso. Ahí casi tenía. Y había contienda porque a mí me decían que yo era en gris. Pero si no está en la Biblia, yo no lo celebro. Celebro la muerte, resurrección de mi Padre Jesucristo y su pronta venida, que ya está cerca. Es lo que yo celebro. Y que celebran que esto, que el otro. Han metido muchas cosas a la iglesia hoy en día. Profesan ser cristianos, pero nada más de labios. Y en una iglesia también, yo no es el pastor 14 de febrero. Iglesia pagana. Y que adorábamos, que llevábamos un detalle para nuestra esposa. Y me acuerdo que mi suegro lo reprendió. Que llevábamos una cancioncita de amor y que esto. No, yo para decir a mi esposa, yo le digo todas las noches, gracias a Dios que te tengo, mi amor. Gracias a Dios porque te tengo y porque me has edificado y porque los vamos edificando nuestro hogar. No necesitamos estar celebrando el 14 de febrero, ni Día de la Madre, ni Día de los Padres. Y sí, dice la palabra de Dios que hay que honrar a nuestros padres, pero no necesito un día honrar a mi madre. Yo cuando voy a ver a mi madre, y eso que vivo, digo, voy a ver a mi madre porque mi madre pues sabemos que no es convertida y tampoco no tengo mucho tiempo para estar con ella. Yo la abrazo y le digo, madre, te amo mucho. A lo mejor no sea el hijo como ella quiere, y en su momento lo puede ser, pero yo le pido a Dios que me prospere para honrarla. Hoy en la iglesia se meten muchas cosas, no vamos a estar en las alabanzas. Que el rap cristiano, basura del diablo, no deja de ser rap. Que hay un grupo, los Tigres de Cristo, que aquel que vino de la borrachera, casi ya quiere hacer ¡ajúa! Como cuando andaba en la borrachera. Mentira del diablo. Quiere regresar a la senda antigua, donde se siente la presencia, esos coritos hermosos. Y yo recordaba, y yo le decía a mi esposa, le digo, Dios siempre estuvo hablando desde más antes de que te conociera, y siempre Dios predestinó, hay un propósito. Y yo me acuerdo cuando iba a la preparatoria, la línea esos que corren de Cozole a Mapachapa, la mayoría son cristianos, porque lo que me he dado cuenta. Y me subía
Y habían coros que sí me llamaban la atención, pero como yo estaba engañado, yo decía, ay, ¿por qué ponen? Si uno no comparte esa idea, ¿por qué ponen eso? Pero Dios ya me estaba llamando. Amén. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Para atraer a la gente según que el rock cristiano, que la bachata cristiana, que la salsa cristiana. Y no hace mucho tiempo, a lo mejor se acuerdan, los que vivimos allá por la colonia, en Cervato, que trajeron a un grupo creo que era Oasis, de Cristo se salva. Mi esposa le dice, vamos. Y yo, mira, es como si estuvieras allí, a Junior Clan ahí. Sí, aleluya. Para quitarle la idea a mi esposa, fuimos. Ya nos sentamos a lo lejos. Ya estaba el que estaba cantando, que un pasito, que una vueltecita, y que casi iba a decir para abajo, para arriba, y esto. Y de que las hermanas hablaban en vestido corto, encajonado. Casi le faltaba poner ahí su carpa de la corona y estar vendiendo cerveza. Eso no sirve. Por eso decía nuestro Señor, la edición hipócrita, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro ¿cómo están? Amén. Inclusive hay iglesias donde se practica la senda antigua, donde se predica la senda antigua. Aquí ya tiene otra mujer, viene y lengua y sale de la iglesia, ya se va con la mano. Aleluya. Es la realidad, porque lo hay. Aleluya. Es la realidad. Sí, amén. ¿Y qué es lo que hace también el católico? Ahorita salen de su misa, ya está con su esposa, con su anillito, toman la hostia, porque para ellos el Jesús es en galletita. Eso yo les digo, esa galletita ya lo salvó por un ratito. Ya aquí dentro de unas horas le dice a mi esposa, y te vengo, voy a dar mi vuelta con mi amigo. Se va con las manos. Y si es hijo del diablo, le agarra la muerte. Ese Jesús en galletita que se comió, no lo salva. Se va al infierno, hermanito. Es la realidad. Y no vamos tan lejos. Aquella hermana que está en el coro y que su corito ya sale de la iglesia. Dentro de 2, 3, 4 horas ya le dice al novio, te espero en tal lugar, y ya se van a fornicar y no se han casado. Aleluya. Eso es un insulto para este lugar santo. Recordemos que en la ley había atrios que eran afuera, el lugar santo y este lugar santísimo. Y hoy te dice el católico, pero es que no cualquiera puede dar la palabra de Dios solamente y te trae la sotana. No, hemos sido absueltos de todo pecado y si hemos limpiado nuestro corazón. Por eso dice en la carta a los Corintios que Dios escogió lo más vil para avergonzar los salvos. Aquel borracho, aquella prostituta que tomó el evangelio y vivió el evangelio, puede dar la palabra de Dios porque se entregó de corazón. Porque no vemos cuántos casos de pedofilia en los sacerdotes y lo ven normal. ¿Quién les dice algo a ellos? No, pero ya se levantó aquel borracho, aquel que tuvo una vida turbia. No, pues ¿cómo puede dar la palabra? Y lo primero que te dicen es que quiere vivir de los hermanos. Cuando Dios te llama, a mí me ha llamado y me ha dicho que qué espero para trabajar. Y yo le digo, dame más fortaleza, dame más sabiduría para dar tu palabra. Amén. Y ponme lo que tú quieras que yo trabaje para. La religión te enseña que solo basta por ir a la iglesia. Y vuelvo a lo mismo, hay iglesias cristianas que nada más son domingueras. Ya van los domingos y ya con eso ya ganaste la salvación. Ya ofrendaste y ya con eso ganaste la salvación. La iglesia católica, nada más van los domingos. Y eso a veces cuando se acuerdan. Y se lo digo por experiencia porque así yo solamente cuando me acordaba, ya iba a la iglesia porque ya me acordaba que hay un Dios allá. Imagínense, hermano, si hubiese agarrado la muerte cuando andaba en el mundo. El infierno no me sacaba. Ahí me quedaba. Y dentro de la misma iglesia cristiana también hay hermanos que no se esfuerzan.
tienen llamados, no hacen fuerza. Aleluya. Tienen piedras de tropiezo en su vida y no hacen por quitarlas. Amén. Como que aman caer y volver a caer en esa misma piedra. Porque lo hay hermanos que tienen un llamado, tienen un llamamiento de Dios. Sí, amén. Y a lo mejor tienen a una pareja que es inconversa y les estorba para su ministerio. Oh, Si no estás casado, vete mamacita porque yo no te necesito en mi vida, estorba. Santo. A lo mejor hasta tu propia familia. Porque cuando yo comencé a caminar en el camino me decía mi madre, mira que fuiste bautizado, es que tienes esto y tienes el otro. Digo, no, porque a mí me agradó lo que ahí predican, me agradó lo que ahí hablan. Y acá en esta iglesia no te hablan la verdad, puro mandato de hombre. Y así hay iglesias también cristianas o pseudo cristianas, mandato de hombre, donde te dice que hay cosas que no puedes hacer, que esto, que el otro, no, que hay una religiosidad. Hay unos que se sienten muy espirituales, que, no, pues es que yo soy el ungido de Dios y esto. A lo mejor su corazón no ha cambiado. Ahí todavía hay perversidad, todavía hay avaricia. Santo. Y yo se los digo, a mí me costaba al principio ofrendar. Yo decía, pero si actualmente tengo para comer, pero por qué uno lo hace, Dios te lo multiplica. Amén. Y es cierto, porque cuando lo das de corazón, Dios te lo paga. Y no sabes de qué manera. Y lamentablemente Dios lo quitó un ángel al hermanito Pascual, que ya Dios lo tiene en su gloria. Digo que Dios lo tiene en su gloria porque fue bautizado. Y antes de su muerte, él se arrepintió. Fue bautizado, lo bautizamos. Y él era un ángel para nosotros. Así como lo veían que era un alcohol, que era un ángel para nosotros. Dios obra de diferentes maneras. O sea, de las personas menos pensadas va a llegar a través de la bendición que Dios te da. La religión te enseña que todos somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que te dicen? Es que somos hijos de Dios. Yo no te querido, si me muero pues me voy a ir. Pero mentira, hermano. Somos creación de Dios. Sí, todo es creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. A todos los que recibieron su evangelio, nos ha dado esta potestad de ser hijos de Dios. A los que creemos que su nombre trae salvación, nos dio esa potestad de ser hijos de Dios. Alábale porque Él vive. El evangelio nos enseña que hay que hacer la voluntad de Dios y que tomar a Jesús como nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador, pero hay un Dios que está a su lado. Ese Dios que ve, ese Dios de que antes que salga la palabra de tu boca, ya sabe lo que va a decir. Ese Dios que a lo mejor tiene un pensamiento sucio, Él lo sabe. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y tomando a su Hijo Jesús como nuestro Salvador. Y hay doctrinas que te dicen que es que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Porque si no, en Romanos dijera otra palabra, porque en Romanos te dice quien cree que Jesús es Hijo de Dios. Pero si Romanos dijera el que crea que Jesús es Dios, yo digo que Jesús es Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el rey. ¿Y qué rey va a venir a la tierra? ¿Qué rey va a andar como anduvo Jesús? Nadie. Jesús vino a lavar esos pecados que habían en aquel entonces. Y vamos a la historia, cuando le decían a él, ¿y tú por qué te juntas con aquella prostituta o con aquello? Jesús nunca vino a ver eso. Y hoy en día la religión es lo que te señalan. Hay religiones cristianas o pseudo-cristianas y ya vas a ver a aquel borracho. Pero es que ¿por qué vas a verlo? A ellos se les olvidan de dónde Dios los sacó. Es la realidad. O te dicen, es que no te junten con aquella doctrina porque están mal, están erróneos. Y yo recuerdo que por obediencia, porque tenemos que ser obedientes a nuestros pastores, fuimos a esa doctrina
Y ya nosotros dijimos que habíamos sido bautizados. Y nos preguntaron, ¿por qué? ¿No? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo ordenó Jesús. Y ya te dicen, no, es que te tienes que corregir tu bautismo porque no eres salvo. Hay que ser bautizado en el nombre de Jesús. Ellos se basan a Hechos 2:38. Pero ese es otro tema. Ahí Pablo no hablaba en el nombre de Jesús, él decía por la autoridad de Jesús que tenían que bautizar. Amén. Ese es el contexto de que ellos tuercen esa palabra. Porque también lo decía Pedro en sus palabras. Hay cosas en la Biblia que no se pueden discernir, que son difíciles de entender y muchos las tuercen. Y ese torcimiento de la palabra nos estaba llevando a la perdición. Y tuvo que pasar algo en la vida de nosotros y principalmente del más de la cabeza de esto que Dios ha puesto, que es mi suegro, que nos tuvo que sacar de ahí. Aleluya. Si mi suegro no hubiese vuelto otra vez a caer lo que cayó, estuviéramos en ese engaño, estuviéramos perdiendo, porque es la realidad. Es la realidad. Hoy en día te enseñan que pues con que vayas a la iglesia, hoy que hay que predicar, pero nada más te predican, como decía ayer el hermano Luis, like. Y yo recuerdo que fuimos a una junta con un pastor que es presidente de una asociación, y el pastor de la iglesia que tienen aquí decía que él no podía dar la palabra fuerte porque se le iban a ir los hermanos. Dios no va a demandar eso, hermano. Dios no va a demandar de esas almas que se hayan perdido por nuestras culpas. Si el pecado es pecado, hay que reprenderlo. Sí, gloria a Dios. Dice la palabra en Apocalipsis, aquel que le quite a la palabra pobre. Dice la palabra de Dios, y los perros entrarán al reino de los cielos. Y yo decía, ¿qué culpa tiene el pobre perrito? No, los perros son aquellos pastores que sabiendo predicar la verdad, predican mentiras, que sabiendo llevar al camino de Dios a su pueblo, los pierden. Esos son los perros que dice Apocalipsis. Esos son los perros que te engañan, que te dicen una cosa que no es. Pues la gente nos pasó a nosotros porque apenas estábamos caminando y estábamos creídos en lo que decía el hombre. No hay que creer lo que dice el hombre. Esto. ¿Y por qué creen que la iglesia católica no te dejan o no te inculcan leer la Biblia? Porque uno te va dando cuenta de lo que realmente Dios quiere para tu vida. Nos decía un pastor que conocemos que fue ministro católico allá en la colonia Cervantes, decía que no lo dejaban leer la Biblia, que por eso prácticamente lo corrieron. Lamentablemente este pastor también está dejando que la corriente del mundo entre a su iglesia. Bonita unción que tiene, bonita unción, pero pues, como dice por ahí, el perro vuelve a su boca. Y lamentablemente que sabiendo ese conocimiento que tiene la palabra no lo ve. Así hoy en día las cosas son como son, dar la palabra como es, ni quitarla ni ponerla. Palabra fuerte, sólida, porque dice la palabra que ya no somos bebés para estar mamando lechita, tenemos que comer algo sólido, algo fuerte. Y a veces hay palabras que te incomodan. Si te incomoda es porque Dios está hablando tu vida, hermano. Y si si te duele la pedrada, sóbate y remienda tu vida. Dice la palabra que dicen por ahí que ni atrás ni para dar impulso. Y como lo decía, hemos tenido pruebas fuertes, pero todo ha sido. Yo sé que Dios nos ha puesto a prueba para ver si resistimos, si realmente nos estamos formando a lo que nos dio. Aleluya, gloria a Jesucristo. Hoy en día, y lo veía, porque yo soy de meterme mucho a internet a investigar sobre la doctrina. Y veía un grupo de alabanza donde está Barbón. Pablo decía que tenemos que tener ni pelones ni barbudos, todo en equilibrio, tatuado, una cruz, y decía en inglés, porque investigué, decía Jesús vive. Pero a mí me dice
Pablo en la primera carta a los Corintios, en 3:16, ¿no sabes que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Sí, aleluya. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, y por el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hoy en día se permite eso en la iglesia. O ya traen sus aretes. Los aretes son para las mujeres. Y ni hasta eso son para las prostitutas. Porque también lo dice Pablo en su carta, que la mujer para llegar a su templo no tiene que venir ni ostentosa, ni con joyas, ni con nada. Lo dice en su palabra. Y hoy vemos, están saliendo de una iglesia evangélica y ya sale la hermana entaconada, con su aretes, con su collar. Se parece el perrito que tenemos acá atrás amarrado. Con el collar casi no tiene el diablo amarrado, hermano. Que es la realidad. Con su arete, pintarrajía, me parece payaso. Esa iglesia tiene espíritu de guacamaya, porque la guacamaya anda de colores. Con rayitos, con tinte. Para mí, esas mujeres que se pintan, eso, le están diciendo a Dios que Dios no le hizo su bien. Les es un reclamo a Dios. Eso de que tatuar, o que ya se tatúan la ceja. Así también con su papá el diablo. No, pero ya el pastor no les dice nada, ¿no? Porque es la que más me ofrenda, es la que más me diezma. Dicen por ahí, hay muchos pastores que están parados en un púlpito por fe. Y es la realidad, hermano. Y sí, uno como servidor de Dios, uno va a tener que vivir así, por misericordia de Dios. Dios va a proveer el alimento, pero no buscarlo de esa forma. Hoy lamentablemente, y no es blasfemia, hoy prostituyen la palabra de Dios, porque la venden. ¿Qué hace una prostituta? Se vende por unos pesos. Así hacen hoy muchos pastores, prostituyen la palabra de Dios por unos pesos. Es la realidad. Y vuelvo a lo mismo, el cuerpo de nosotros que es templo de Dios. No debe de haber en lo físico nada que ensucie. Dios te hizo bonita, Dios te hizo hermoso, hermano. No necesitamos ponernos ni quitarnos nada. Y en el interior tenemos que despojarnos de esas vestiduras sucias. Si aún hay todavía manchas de amargura, quítala, hermano, de tu vida. Si aún hay manchas de ira, quítala, hermano. A lo mejor todavía por ahí, todavía el enemigo te dice, oye, pero ¿cómo te estás yendo y tienes esa duda? Quítalo en el nombre de Jesús. Hay que creer, porque esa es la palabra que en él cree, todo se le ha dado. Tenemos que cuidar eso, todo nuestro entorno, hasta nuestra forma de hablar. Y a mí, pues allá en mi trabajo a mí me incomoda porque tengo que poner música del mundo. Y a veces pongo una que otra alabanza, porque para la gloria de Dios, el policía que custodia ahí también es hermano. Y nos ponemos a estar hablando de la palabra, para olvidar un poco de tanta porquería que vemos. Porque la verdad vemos ahí tanta porquería en el centro, que ya pasa el afeminado. Ahí es otra de las cosas, para la iglesia católica ahorita ya se está permitiendo esa porquería, esa basura del diablo. Y no vamos tan lejos, en diciembre ya pasaban con la lupa y esto, y ahí iba el afeminado, y iba a entrar a la iglesia. Y ahora poco, no sé qué otro santo celebran, porque para ellos Jesús no es el intercesor. Tienen que tener 1 millón para todos sus problemas. Ellos no creen en Jesús porque es la realidad. Ellos no creen en Jesús. Ellos creen en toda esa porquería que inventaron. Y iban con sus puentes, iban con sus hieleras de cerveza, iban fumando, fumándole la cola al diablo, porque eso es el cigarro. Iban tomando orín del diablo, porque eso es el alcohol, orín del diablo. Y iban el afeminado vestido de mujer. Yo decía,
Y así van a entrar a la iglesia. Y no me quedé con la duda, hermano. Saliendo del trabajo me fui a la iglesia esa que está allá en el centro. Y estaban saliendo el afeminado de ahí. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ya se está viendo todo lo que viene en la palabra. Toda esa porquería que se está permitiendo en la iglesia. Pero como ellos dicen que es la iglesia universal, es la única iglesia, es la única religión, mentira del diablo, van a morir engañados. Porque nuestro Padre Jesús no declaró ninguna religión. No declaró una religión porque ya hay religiones desde antes de su paso en este mundo. Y iban bajándolo del afeminado de la iglesia, agarrado de un varón. Y yo lo saco de la iglesia. Yo voy al sacerdote, lo saco de la iglesia. Pero ¿qué es lo que dice? Y hasta el mismísimo papa ese que tiene, porque Dios lo hizo así, mentira del diablo. El diablo que algo le está cobrando a la familia. Wow, Dios le está cobrando a la familia porque recordemos que cualquier falta de Dios, hasta la cuarta generación la puede pagar. Todo eso terminado, son obras del diablo. Y lo más impresionante es que con aliento alcohólico, con aliento a cigarro, entraron a la iglesia a alabar a Dios según ellos. Con esa boca sucia, a alabar a Dios. Y saliendo de la iglesia, los seguritos que se iban a ir a algún salón de eventos a emborracharse. A esas fiestas. Y por experiencia, yo se los comparto, hermano. Sí, amén. Yo iba a ese tipo de fiestas que según son fiestas patronales y que sagradas y que estamos venerando a nuestros patronos del diablo. ¿Y qué es lo que hay? Hay borrachera. ¿Y qué es lo que lleva la borrachera? Fornicación. Y ya está la mayordoma del santo bien hasta la chancla. Y no vamos tan lejos. Por ahí también conocen, ¿no? El papá de mi hermano. ¿A qué se dedica? A la brujería. A revertir lo malo, según, pero esa es mentira del diablo. Que esa es la palabra que no debemos consultar ni adivino, porque eso es blasfemia para Dios, esa es abominación. Y yo le compartí a mi esposa, que me acuerdo que en diciembre él le celebraba a una virgen de allá en Oaxaca, de Cuquila, y entraba, íbamos a la iglesia, y que la peregrinación, y que esto y que el otro, según adorar a Dios, porque es algo de Dios. Y creo que cuando llegamos a su templo de mentira que tiene ahí, llegábamos y había comida y había alcohol. Y ya pasaban las horas, ya se agarraban a golpes. Y como ese hijo del diablo, porque es un hijo del diablo, porque ahora sí en el Evangelio no hay padrino, fue nuestro padrino cuando nos casamos, pero eso queda atrás, a los besos con su pareja. Y yo decía, pero uno está ignorante, porque uno está siguiendo la tradición de hombre, y uno lo ve normal, uno lo hace normal. Y yo le decía a mi esposa, y ya veíamos lo que ya a los escondiditos ya andaba una parejita fornicando, porque ya el otro. ¿Cómo transversan la palabra? Que algo que es santo lo vuelven a abominación. Y hoy se muere aquella bruja, hija del diablo. A veces se fue con el Señor. Sí, se fue con el Señor diablo. Hoy se muere aquel padre que violó, aquel sacerdote que violó a 50 niños. No, pues Dios lo tiene en su gloria porque edificó una iglesia. Sí, en la gloria pero del infierno. Hoy se muere aquel pastor que no quiso predicar la palabra como es. Ay, no. Alabado sea porque ya está en la presencia del diablo. Porque dice la palabra de Dios que no podemos ser ni tibios ni fríos. Tenemos que ser avivados. Si no, vamos a ser vomitados de su boca. Hoy se ve
que dirigía la palabra, bonito. No, pues ya se fue con Dios, pero saliendo de la congregación se iba a fornicar. Nos engañan hoy en día. Y todo lo que es del mundo ya lo vuelven normal en el cristianismo. Ya vuelve uno normal en muchas cosas. Ya, como les decía aquí la palabra, ya nada más de boca nos lavamos, pero con los hechos es otra cosa. Santo. Y llega ahí, ahí donde trabajo, llegan varios cristianos. Y una vez escucho que dice un cristiano, se le sale así ya en el mundo, una mentada. Y yo me decía, ese es cristiano. Y luego me dice el hermano, el policía, me dice que es el tecladista de su congregación. Y yo, Padre Santo, tenga misericordia que se arrepiente. Aleluya. Como ya lo decía nuestro hermanito Luis, hasta allá hay que cuidar. Sí, amén. Y se lo digo por experiencia, porque yo ya caminaba y me salía otra palabra, pero ahí tengo a mi edificadora que me salva las orejas. Y gloria a Dios, porque no me voy a cansar de decirlo, que por ella estoy aquí predicando su palabra. Porque si no fuera por él, no hubiera sido por conocer a ella. Estoy ya perdido. O como está la situación, me hubiese metido en algo equivocado y ya estuviera en el infierno, no estuviera aquí, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y te dice la religión que no, pues, que hay que tener una vida. ¿Y qué es lo que te dice? Golpes de fe. Y yo le decía, porque a mí me predicaban y yo a veces conocía la vida que había sido de la persona que me iba a predicar. Y yo decía, ¿qué me va a venir a predicar? Si cómo vivió. Pero sabemos que Dios nos transforma. Y si vivimos así, y si el diablo nos trajo como trapeador, fue porque Dios tenía un propósito grande para nuestra vida. Y vuelvo a lo mismo, porque de lo más vil, Dios se fortalece. Gloria al Señor Jesucristo. Es como mi suegro, aquel borracho que hacía escándalo. Porque yo ya conocía a mi suegro cómo era. Hacía escándalo y no dejaba dormir, y esto y el otro. Pero yo me maravillo de cómo Dios lo usa. Yo me maravillo de cómo Dios le habla, cómo Dios le da discernimiento, cómo Dios le da visión. Y es donde se cumple esta palabra que dice Pablo, que de lo más vil, de lo menospreciado, Dios sacó para avergonzar, para echar abajo lo más fuerte. Y así, muchas personas que conozco que son, cómo fue su vida. Y digo, no, Dios hace cambios. Mi mamá es una de esas de que comienza a criticar. Y yo le digo, mamá, no critiques, digo, porque así has de criticar a tu hijo. Y porque mamá es la primera de la que dicen, no, es que primero que cambien la vida de toda su familia. Y yo le digo a mi mamá, pues así van a hacer tu hijo, primero que cambien a su familia. Que yo lo declaro en el nombre de Jesús, que yo la voy a bautizar. Yo le voy a hacer bautismo en agua a mi madre y va a ser salva. Porque sí le llama la atención, pero el diablo la jala. Sí le llama la atención. Y ahorita que lo veníamos, yo le dije, vamos. Y como que quería venir, pero dice, es que tengo que lavar, tengo que hacer para mi venta. Yo le dije, pues tú ya estás a tiempo, madre. Estás a tiempo. La religión juzga, la religión señala. Y ahí vuelvo a lo mismo. Y lo veo en mi trabajo, y llega personas que según se dedican a la iglesia, son católicos, que son cristianos, pero se ve que tienen una doble moral. Y ellos que te dicen, no, pues que no te juntes con él. Y no vamos tan lejos, los testigos de Jehová. Ellos dicen que aquí se va a establecer el cielo. No, aquí se va a establecer el infierno y ellos se van a quedar aquí, porque yo me voy en la nube con mi Padre Celestial. Alábale al Padre que vive. Y yo, una vez me debatí con uno de ellos ahí en su mundo de hablar, porque ellos dicen que aquí se va a establecer el reino, que aquí se va a acabar, cuando sabemos que no.
Yo veo las noticias y dice mi esposa que ya la vuelvo a ver las noticias. Le digo a mi esposa, no, digo, porque en las noticias te vas a dar cuenta que ya viene la venida de Jesús. Y no vamos tan lejos que el coronavirus, que ya se desplomó la economía, que la violencia, pero la palabra de Dios dice que cuando ya viene el fin, tiene que pasar todo eso, que los temblores. Yo cuando escucho de temblor digo gloria a Dios porque ya estás más cerca. Cuando escucho que ya hay un terremoto, gloria a Dios, es más cerca. Pues la religión te enseña que hay que orar para que se pare todo eso. Hay que orar para que se pare la violencia. Hay que orar para que ya no haya enfermedades, para que ya no haya hambre. No, gloria a Dios de que hay hambre. Gloria a Dios de que hay escasez. Gloria a Dios porque no hace mucho tiempo ya se iban a agarrar así ¿qué se llama? A bombazos dos naciones. Pero dice la palabra de Dios que cuando se levante nación contra nación es cuando ya viene el fin. Es cuando ya viene nuestro Padre por nosotros. Hay que alegrarse cuando uno escuche eso. Hay que alegrarse cuando haya terremoto y los que me escuchan van a decir, no, pues ese está loco. No estoy loco. Hay que alegrarnos porque la palabra está cumpliendo. Hay que alegrarnos cuando haya más miseria. Hay que alegrarnos cuando la tecnología avance, porque la tecnología, lejos de ser algo bueno, es algo malo. Y desde el principio, de Adán y Eva, ¿qué es lo que le ordenó el Padre? No comer del árbol de la vida y la ciencia. Y más adelante, el profeta, si no mal recuerdo, Daniel, también habla sobre la ciencia. Y no vamos tan lejos, que ya inventaron un chip que con eso puedes entrar a trabajar. Y yo veía un documental, que a mí me gusta ver esos canales de documentales, porque ahí también la ciencia quiere desmentir lo que es de Dios, pero en su intento ellos quedan ridículos, porque yo digo, la palabra lo dice. Y yo veía que en Estados Unidos inventaron un chip donde entran los empleados, donde cobran, tienen un cajero automático, ponen ese chip, se lo ponen aquí en su índice, con eso cobran su dinero. Yo digo gloria a Dios porque ya viene el arrebatamiento. No vamos tan lejos, ya no se ocupa de efectivo, todo por tarjeta. Todo por tarjeta. Y eso viene, esa es la apertura a lo que es la marca de la bestia. Pero la religión te enseña que es algo normal porque Dios le da sabiduría a los hombres de ciencia. Eso es mentira del diablo. Y veía que quieran este chip, que eso lo quieren implementar en todo el mundo. Y gloria a Dios porque ya está pasando. Esa es la marca de la bestia. El celular se va a volver nuestro enemigo. Hoy todo se maneja por el celular. Que tienes una cuenta bancaria, quieres comprar por celular. Que quieres hasta checar tu salud por el celular. Hay aplicaciones, ya te venden un reloj que te checan la presión, que te checan hasta yo veía que ya te van a checar la diabetes con el celular. Cuando tenemos un doctor de doctores. Pero es lo que te enseña la religión, a creer en el hombre, no a creer en Dios, no creer en su evangelio, a vivir a la doctrina de ellos, no a vivir el evangelio, es lo que hoy te enseñan. Y vuelvo a lo mismo, ya está hasta los pastores, porque ya viene un apóstol y ya trae su tablet, ya aparece un azulejo lo que trae, y ahí traen la palabra de Dios. Están metiendo toda esa basura del diablo a las iglesias. Y que ya ponen lucecitas. Y que no, vamos a modernizar la iglesia. Porque estamos en el siglo tanto, en tierra del diablo. Dice su palabra de Dios, mi palabra pasará. Mi palabra no pasará, pasará tierra, pasará todo lo que pase, pero mi palabra no va a pasar. Dios es el mismo desde antes, desde hoy y desde mañana. Y para mañana va a ser siempre el mismo. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué meter basura del mundo a las iglesias? ¿Por qué ser religiosos? ¿Por qué meter doctrinas que no tienen que ver con la iglesia? ¿Por qué enseñar cosas que no tienen fundamento bíblico? Y yo decía ahí en aquella doctrina,
A mí enséñame dónde Pablo celebraba la Navidad. A mí enséñame dónde Pablo hacía lo que tú estás celebrando. Y te decía un pastor, no, que a mí la Biblia lo dice, pero dime en dónde, en qué versículo, en qué libro, en qué carta está eso. Toda esa basura de Dios lo que estás metiendo en la iglesia, dime dónde lo dice. No seas hipócrita y quieres, según enseñar la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y hoy nos hablan que hay un cielo, que Dios te bendice, Dios te prospera. Y uno va, pues sí, pues Dios me va a prosperar. O te dicen, venga a los pies de Cristo, todos tus problemas se te van a acabar. Pues mentira, porque tus problemas se agrandan. ¿Por qué? Porque Dios te va a probar tu fe. Porque Dios va a probar qué tan grande eres. Y a lo mejor en el primer problema, pues es que esto no es para mí, mejor me regreso al mundo y estaba bien mi vida que llevaba. Porque imagínense, hermanos, si los problemas que hemos pasado nosotros, ya para que no hubiésemos regresado al mundo, pero yo dije, yo no me voy a apartar de ti, Padre, que por algo me llamaste a tu tierra, por algo me llamaste a tu camino. Hoy te hablan de prosperidad, y como decía hace rato, y que siembra y vas a cosechar, y que ya te ganaste el cielo. Pero a mí me dice Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sí te va a bendecir, pero a la medida que tú le seas fiel. Dios sí te va a prosperar, pero a la medida que tú trabajes en su viña. Dios te va a prosperar siempre y cuando vivas su evangelio y no creas esa basura del diablo que has metido en la iglesia. Amén, Gloria a Dios, aleluya. Y para terminar, Mateo 25, 31-34 dice, en el encabezado dice, el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros. ¿Cómo aparta el pastor las ovejas a los cabritos? Y podrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aleluya, gloria. ¿Qué quieres ser, hermano? ¿Oveja o cabrito? ¿Qué quieres ser, hermano? ¿Qué quieres vivir? ¿Religión o evangelio? Y ayer decía el hermano, es momento de echar una mirada dentro de nuestra vida y restaurarnos. Es momento que vivimos religión. Y hoy se escucha, ¿no? Que la iglesia pentecostal, que el ministerio no sé qué, que la iglesia del evangelio completo, que la iglesia Dios de paz, que la iglesia no es amor. Y todos dicen, es que yo profeso la sana doctrina, es que yo profeso el evangelio, pero mentira. Hoy estamos, entre mismos cristianos nos peleamos y nosotros decimos, no, es que mi religión es la que tiene la sana doctrina, no, que es mi religión esto. Esa es basura del diablo. Hay que vivir el evangelio como es, hay que vivir. Si el pecado es pecado, hay que quitarlo. Y si hay necesidad, hay que ir. Hay pastores que no se quieren ensuciar. Hay pastores que hoy están acostumbrados. Y fuimos hace un año con mi suegro a un aposento. 3 días de ayuno. Secos, sin comida y sin bebida. Pero fue algo maravilloso. Nos llenamos de la presencia de Dios. Nos revestimos de Él. Y me acuerdo del pastor que nos llevó, su esposa. Llegamos, pues, y yo no sabía que era un aposento. Ya había ido a un retiro, porque en la primera congregación tuvimos un retiro y dormíamos y comiditos. Yo se pensé que era algo así. Y estaba el pastor ministrando
Y eran las 6 de la tarde un jueves y dice, a partir de esta hora y hasta el sábado, después del mediodía, ténganse de alimento y de bebida. Y le dice a la esposa del pastor al pastor, no me hables un mes. Y dormimos en el piso. Dormimos en el piso, hermano. Hacían intemperie, porque la iglesia todavía se estaba edificando el edificio. Y había un friazo, pero para la gloria de Dios, cuando uno dispone su corazón para sumergirse en su presencia, uno no siente frío. Y al ladito de donde estaba la iglesia, hay una familia que se dedica a vender tamales y llegaban las comidas. Y yo lo primero que decía, Padre, ¿cómo le voy a hacer yo si yo soy bien tragón? Tengo que comer, sí he ayunado, pero ¿cómo le voy a hacer? Cuando uno realmente dispone el corazón, uno no siente hambre, uno no siente sed, uno no siente sueño, uno no siente frío. Yo ese día cuando llegó el sábado yo no quería que terminara eso. Una experiencia tan hermosa. Y yo me acuerdo y decía el pastor que nos llevó, sí que yo no puedo dormir así porque él está acostumbrado al lujo. Hay pastores que no quieren ir a donde está, bueno, y el presidente de esa asociación no se pudo, lo quería llevar a donde estaba, bueno, donde está la oposición, donde está la iglesia católica, donde te mata. Y hermano, yo quería ir, yo deseaba ir a ese lugar, allá en la sierra de Chiapas, de Oaxaca. Y muchas personas no quieren ir allá. Y dicen, no, pues hay que orar por un enfermo. ¿Y qué tiene el enfermo? No, pues tiene tal enfermedad. No, pues no voy a ir porque me voy a contagiar. Pero estamos revestidos de Dios. Hoy en día, nada más se levantan por levantarse, por negocio. No hay humildad. Y el pastor que le comentaba que yo, donde yo trabajo, salía a ver una camioneta de lujo. Cuando nuestro padre se vestía, cuando nuestro Salvador anduvo en carros de lujo. Y como ayer lo decía la hermanita, Dios va a disponer los medios. Y si uno tiene fe, yo con mi esposa caminábamos de la colonia a la fuente por fe. Lamentablemente el pastor estaba más torcido que una varilla. Digo que ya vi cuando el resorte, que está todo como este resorte, estaba más torcido que nada. Y él decía, a mí me lo dijo junto con mi esposa, que no puede dejar su trabajo secular porque no sabe qué va a hacer de su familia, porque su familia está acostumbrada al lujo. Y yo por respeto, yo no le dije nada. Yo le iba a decir, pues entonces quítate de donde estás, que no sirve. No hay que estar. Y yo le digo a Dios, tú tienes el tiempo y tú me vas a ordenar cuando yo deje mi trabajo y yo te sirvo. Y va a depender de ti. Y lamentablemente así hay pastores. O hay pastores de que porque tienen dinero ya quieren comprar. O te dicen que es que del talento, porque hay unos que te dicen, porque los talentos hay que trabajar para la iglesia. Y hay crítica del mundo porque dicen, no, es que ya la hermana no le hizo su casa porque está viviendo de los hermanos. Ve para beneficio de nosotros, para tener un lugar digno, para hermosear este templo. A mí no me importaría estar en la intemperie, pero a lo mejor también hay hermanos que son mayores, hay que cuidarlos. Podemos estar en la lluvia. Y lamentablemente así dice el religioso. No, que aquel se levantó como pastor porque quiere mantenerse. Y aquel brujo mentiroso, hijo del diablo miserable, se los engaña. ¿Qué les dice? Aleluya. Y el católico ahí va. Y se lo va por experiencia. Porque allá íbamos con el brujo. Y es la realidad. Porque no te enseñan la palabra, te enseñan religión. Y uno lo ve normal. Y yo me acuerdo que como ahora en marzo,
aquel grupo donde trabaja mi tía, que algunos la conocen, mi tía Felipa, que mandaba la toma que para protección, mentira del diablo, que esa era para que te sometas más al diablo, para que el diablo te tenga más amarrado. Y para la gloria de Dios, toda esa porquería que estuve sometido, ya se rompió, claro, lo creo, en el nombre de Jesús. No, pero allá ves aquel que tiene negocio religioso, ahí tienen al Judas, ahí tienen a la Lupe, y como ahorita en marzo, cada viernes están echando su porquería, su loción para que le vaya bien en su negocio. Engañados van a morir y se van a ir al infierno, es la realidad. Pero como les enseñan religión, para ellos es normal esa porquería, esa blasfemia. O no vamos tan lejos, aquella religiosa que tiene un tuburio. Porque yo entré, hermano, y me da pena decirlo. Yo entré y ahí tienen a la porquería esa de la Santa Muerte, que mi Señor la reprenda. Esa miserable mentirosa, tenían a San Judas, ahí tenían a la Lupe. Y yo era de ir a un lugar, concurrir a ese lugar. Y un día entro a la iglesia y la dueña, la encargada de ese lugar, ahí estaba. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible eso? Pero uno lo ve normal, hermano, porque es lo que te enseñan religión, te enseñan que esa costumbre es normal. Y ahorita en Semana Santa, a mí díganme dónde Pablo hizo Semana Santa. Hipocresía, porque van Jueves Santo, van desde Domingo de Ramos, toda la semana, pero ya esperan el sábado de gloria a irse a la playa, a irse allá a Guazutlán, a estar tomando. Aquella que estuvo en el Via Crucis, que actuó en traje de baño. Aquel que fue el Cristo hasta la chancla en un sábado de gloria. Y es la realidad, porque es lo que pasa. Sí, amén. Para mí ese Via Crucis es una burla. Es burlarse de lo que le hicieron a nuestro Salvador. Es una blasfemia. Hay que recordar que sí, Dios la vida por nosotros, pero no hay que burlarse de esa forma. ¿Por qué? Porque sabemos que el Imperio Romano es el que tomó la palabra y es el que se ha impuesto. Y el Imperio Romano fue el que mató a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos mismos son los que han estado matando la palabra sana. Y hay intervención de la Iglesia Católica en el cristianismo, sí lo hay. Sí lo hay. Y yo veía que cuando nombraron a Francisco, estaban líderes religiosos cristianos. Cuando a mí me dice la palabra de Dios que la Iglesia Católica es la madre de las rameras. Y si uno hace pacto con él, uno se vuelve ramero, es la realidad. Aleluya, gloria a Cristo. Y yo veía a ese famoso Cash Luna, ahí estaba haciendo pacto. Y yo me imaginaba, si Cristo viniera hoy, todos esos pastores que han hecho pacto con esa ramera, ¿qué va a pasar? Ese pueblo que se va a perder el pueblo. Pero queda en ustedes ser ovejos cabritos. Se pueden poner de pie. Hermanos, me apoyan a orar. Hermano Luis, puede pasar el frente. Yo sé que usted está pasando por una tribulación, pero en esta hora Dios le dice que vuelva a renovar ese pacto que hiciste una vez con Él. Él no se ha olvidado de ese pacto que tú hiciste, hermano, y que de rodillas se lo pediste. Y lo que estás pasando es una prueba de fe. Tu fe te va a salvar y te va a sanar.
Pídele a Dios que renueve tu corazón en esta hora. Que te dé esa humildad. Y esa que está pasando, esa parálisis, en el nombre de Jesús, te echada fuera. Cree que el día de mañana va a haber una mejoría en tu cuerpo. Y en menos de una semana vas a regresar a como estabas antes. Vas a volver a regresar a ser ese hombre que la alabas, porque la has alabado de corazón. Y que en la intimidad, allá en aquel cuarto donde tú le oras, Él quiere que regreses, que te postres de rodillas, que le implores. Él ya te lavó, hermanito. Solamente tienes que ser obediente y fiel. Ya no vuelvas atrás, dice el Señor. Ya no vuelvas a resbalar en aquel peñasco donde has caído. Porque es momento de que resurja como el águila. Es momento en el nombre de Jesús que levantes esas alas. Porque Dios te ha dado a ti algo grande en tu corazón. Tienes que guardarlo, hermano. Porque no es casualidad que tú estés aquí. Hoy Dios va a operar algo grande en tu vida, en todo tu organismo. Y lo creo poderosamente. En esta hora se rompe en el nombre de Jesús todo yugo de esclavitud. En esta hora, Padre Santo, Señor. Todo lo que el diablo te ha querido envolver se rompe por el poder de la palabra Santo por Jesús. En esta hora, Padre Santo, Señor, ese sistema nervioso, por eso Jesús se restaura, Padre Santo, Señor. En esta hora, Padre Santo, Señor, esa parálisis desaparece, Señor, del cuerpo, Señor, de tu Hijo Luis, Señor. En esta hora, Padre Santo, Señor, tú, Padre, que has conocido, Señor, su andar, Señor. Padre Santo, ven, Señor, en su socorro en esta hora, Señor. Ven, Padre Santo, Señor, en su alivio por eso Jesús, Señor. En esta hora te dice el Espíritu Santo de Dios que ya no te preocupes. Que ya no te preocupes porque ella ya respondió a eso que le has pedido. Que esa obra ya está hecha. Y que si no ves que hay respuesta, es porque Él te lo va a entregar bien hecho. Que tengas paciencia, dice el Padre en esta hora. En esta hora, Padre Santo, Señor. Levántalo, Señor, como un varón, Señor, recto, Señor. Levántalo, Padre Santo, Señor, como ese adorador, Señor, que es, Padre. Porque tú has escuchado esas alabanzas, Señor. Porque has escuchado esa oración, Padre, en esta hora, Señor. Libértalo, Señor, de toda enfermedad, Padre Santo, Señor, en esta hora. Y que seas tú, Señor, Padre, uniendo esos lazos, Señor, con su esposa, Padre. Esos lazos de amor, Señor. Padre, porque aún tienen mucho que caminar juntos, Señor. Porque tú la has llamado y la has llamado a ella para servirte, Padre. Pero como dice tu palabra, Señor, que no podemos andar solos, que es mejor andar en dos. Así llévalo, Señor. Padre Santo, Señor. En esta hora, Jesús, rompes en esas cadenas. Pudre esos yugos, Señor, de esclavitud, Señor. Y eso que hay, Padre, tirado sobre su vida, Señor, se rompe de raíz, Señor. Se queda sin poder, Padre Santo, en esta hora, Jesús. Padre Santo, Señor. Ese hogar es bendito, Padre.